Bienvenido a Error 666, donde cada historia que escuchas tiene algo en común. Alguien intentó ignorarla y no pudo. Hoy no vienes a oír un simple relato. Vienes a descubrir un caso que comenzó con algo tan pequeño que cualquiera lo habría pasado por alto. Una voz. Nada más. Pero lo que hace esta historia diferente es que no viene de la calle, ni de otra habitación. Viene de un lugar donde nadie debería estar. Quédate hasta el final, porque cada detalle conecta con algo más grande. Y lo último que descubrirás cambia por completo lo que creías entender. Voz desconocida llama desde el ático. Todo comenzó en una casa antigua, heredada por una familia que buscaba empezar de nuevo. La vivienda llevaba años cerrada, pero estaba en buen estado. Amplia, silenciosa, con ese tipo de tranquilidad que al principio parece perfecta. El ático estaba incluido en la propiedad, pero nadie lo utilizaba. No era un lugar cómodo, el acceso era estrecho, el techo bajo y el aire más frío de lo normal. Desde el primer día, algo ahí arriba se sentía distinto. La primera vez que escucharon la voz, pensaron que era un error. Una noche, mientras todos dormían, el hijo mayor despertó sobresaltado. Juró haber escuchado que alguien lo llamaba por su nombre. Una voz baja, apenas audible, proveniente del techo. No le dio importancia, hasta que volvió a ocurrir. Esta vez, no fue solo una palabra, fue una frase. Sube. Lo dijo con claridad. El joven no subió. Se quedó en la cama, completamente inmóvil, escuchando el silencio que siguió. A la mañana siguiente lo contó, pero nadie le creyó. Pensaron que había sido un sueño, pero la casa empezó a cambiar. Las noches se volvieron más pesadas. Los sonidos normales de una vivienda vieja comenzaron a desaparecer y en su lugar aparecieron otros. Pasos suaves en el techo, golpes leves y en ocasiones algo parecido a respiración. La madre fue la siguiente en escucharlo. Estaba sola en la cocina cuando lo oyó claramente. Su nombre, pronunciado desde arriba, subió unos escalones, pero se detuvo porque la voz volvió más cerca. Estoy aquí. Bajó inmediatamente. Desde ese día, nadie quiso acercarse al ático, pero la voz no se detuvo. Al contrario, se volvió más frecuente y más precisa. Ya no solo llamaba nombres, respondía. Una noche, el padre decidió comprobarlo. Ma se quedó en silencio en la sala, mirando hacia el techo, y habló en voz alta. ¿Hay alguien ahí? Pasaron unos segundos, y entonces, desde el ático, llegó la respuesta. Sí. No fue un eco. No fue imaginación. Fue una respuesta directa. El hombre subió. Abrió la pequeña puerta que daba acceso al ático. Oscuridad total. Encendió la linterna. Nada. Pero Ice era distinto. Pesado. Cargado. Como si no estuviera solo. Caminó unos pasos y entonces lo escuchó detrás de él. No desde arriba, no desde el frente, desde justo a su espalda. Llegaste. El hombre salió de inmediato. No volvió a subir. Pero algo había cambiado. Desde esa noche, la voz ya no solo se escuchaba en el ático, comenzó a moverse por la casa. A veces en el pasillo, a veces cerca de las habitaciones. Siempre baja, siempre clara, siempre dirigida a alguien. La familia decidió investigar. Revisaron documentos antiguos de la casa, hablaron con vecinos, buscaron cualquier información que explicara lo que ocurría y encontraron algo. Krupel, un antiguo propietario, había vivido solo en esa casa durante años. Según registros, pasaba la mayor parte del tiempo en el ático. Los vecinos decían que hablaba solo, que respondía a voces que nadie más escuchaba. Un día, dejó de salir.
Cuando finalmente entraron a la casa, lo encontraron en el ático, sin señales de violencia, pero con algo extraño. Había grabaciones, cintas, decenas de ellas, y en todas se escuchaba lo mismo. Su voz hablando y otra respondiendo. Una voz que no era la suya. La familia nunca escuchó todas las grabaciones, solo una, y fue suficiente. En ella, el hombre decía, «No voy a subir más», y la otra voz respondió, «Entonces bajo yo». Desde ese momento, la familia entendió algo. La voz no estaba atrapada en el ático. El ático era solo el comienzo. Decidieron abandonar la casa. Pero antes de irse, ocurrió algo que nunca contaron públicamente. La última noche, cuando ya todo estaba listo para marcharse, la madre escuchó su nombre una vez más. Pero esta vez no venía del techo. Venía desde dentro de la casa, desde el pasillo. Giró lentamente. No había nadie, pero la voz habló de nuevo, muy cerca, demasiado cerca. «Ya no necesito el ático». La familia se fue esa misma noche. Nunca regresaron. Pero el caso no terminó ahí, porque meses después, los nuevos propietarios reportaron lo mismo. La voz, los nombres, las respuestas y un detalle que nadie les había contado: el sonido de alguien subiendo las escaleras, aunque nadie esté arriba. Lo que casi nadie menciona es que, al revisar las grabaciones completas, los investigadores encontraron un patrón que no esperaban. La voz no aparecía al azar. Respondía en momentos exactos, justo después de pausas largas, como si estuviera esperando ser escuchada. Incluso hubo fragmentos donde imitaba el tono y la forma de hablar de quien estaba presente. Algunos expertos descartaron fallas técnicas. Otros dejaron de analizarlas, porque en ciertas partes la voz no solo contestaba, anticipaba, decía cosas antes de que ocurrieran. Y eso fue lo que hizo que el caso se cerrara sin explicación pública. Por eso, si alguna vez escuchas que alguien te llama desde el ático, no te acerques de inmediato. No respondas por impulso. Y sobre todo, no repitas lo que escuches, porque hay quienes aseguran que el verdadero peligro no es oír la voz, sino que la voz aprenda la tuya. Después de que la familia abandonara la casa, el caso no quedó en silencio como muchos pensaron. Los nuevos propietarios no sabían nada de lo ocurrido antes, y aún así, comenzaron a reportar exactamente lo mismo. No fue inmediato. Las primeras noches fueron normales, incluso tranquilas, hasta que una madrugada, a una hora casi exacta, escucharon un sonido leve desde el techo. No era un golpe, ni pasos. Era algo más preciso, como si alguien estuviera probando su voz. Un murmullo corto, incompleto, como una palabra mal pronunciada. Al principio, lo ignoraron, pero en los días siguientes, el sonido se repitió cada vez más claro. Ya no eran murmullos, eran intentos, fragmentos de palabras, como si algo estuviera aprendiendo a hablar correctamente. El padre de la nueva familia decidió grabar. Colocó su teléfono en la escalera que conducía al ático y lo dejó toda la noche. A la mañana siguiente, revisó el audio esperando no encontrar nada, pero lo que escuchó lo hizo detener la grabación varias veces. Había silencio durante minutos, y luego, una voz, no clara al inicio, no completa, pero reconocible. Intentaba decir una palabra, la misma, una y otra vez, hasta que, cerca del final del audio, lo logra. Dice un nombre, el suyo. Lo más inquietante no fue que lo dijera, sino cómo lo dijo, con la entonación exacta.
con la misma forma en que su familia lo llamaba. Ese fue el momento en que decidieron no subir al ático. Pero el fenómeno no se detuvo. En las noches siguientes, comenzaron a notar algo diferente. La voz ya no venía siempre desde arriba. A veces se escuchaba en las paredes, otras veces justo detrás de las puertas cerradas, como si ya no estuviera limitada a un solo lugar. Una noche, el hijo menor escuchó que lo llamaban desde el pasillo. Salió de su habitación pensando que era su madre. Caminó unos pasos y se detuvo, porque la voz volvió a llamarlo, pero esta vez desde atrás, desde dentro de su cuarto. Nadie más lo escuchó. Pero al revisar una cámara de seguridad que habían instalado días antes, encontraron algo extraño. En el momento exacto en que el niño sale de la habitación, la puerta se mueve ligeramente, como si alguien la empujara desde dentro, y no había nadie. Decidieron investigar el ático durante el día. Subieron juntos. El lugar estaba vacío. Polvo acumulado, cajas antiguas y algo más. Un pequeño reproductor viejo, escondido entre objetos olvidados. Dentro, una cinta. La reprodujeron. Lo que escucharon no era reciente. Era la voz del antiguo dueño, hablando, y luego respondiendo a algo. Pero lo que más inquietó fue el final de la grabación. El hombre decía: «Ya no sé si soy yo quien habla primero». Y entonces, una segunda voz respondió: «Ya no importa». Los nuevos propietarios abandonaron la casa poco después. Pero antes de irse, uno de ellos revisó por última vez la grabación que habían hecho en la escalera. Había algo que no habían notado. En el fondo, muy bajo, casi imperceptible, se escuchaba otra voz. No la del ático, no la del hombre. Una tercera, repitiendo lentamente: «Ya escuchaste». Enseguida descubrirás el detalle más inquietante de todo el caso. Hay personas que han escuchado esa voz fuera de la casa, en lugares donde nunca hubo ático, y todos coinciden en algo. La primera vez siempre parece lejana, la segunda ya no tanto. Si alguna vez la oyes, no intentes identificar de dónde viene, porque puede que ya no tenga un lugar fijo, puede que solo necesite que la escuches. La historia no terminó cuando dejaron la casa, porque algunos comenzaron a escuchar la misma voz en otros lugares, sin ático, sin escaleras, sin explicación, siempre igual. Primero un susurro, luego su nombre. Uno de ellos decidió grabar en su propio apartamento. Al revisar el audio, todo era silencio, hasta un momento exacto. Su propia voz diciendo algo que nunca dijo: «Estoy aquí arriba». Después, hubo una pausa y algo respondió. No con palabras claras, sino como un intento, como si estuviera aprendiendo a hablar. Ese fue el último intento de grabación. Nadie volvió a hacerlo, porque entendieron algo demasiado tarde. La voz no pertenece a un lugar. Aparece cuando la escuchas y crece cuando intentas entenderla. Por eso, si alguna vez escuchas que alguien te llama desde el ático, aunque no tengas uno, no respondas, porque puede que no te esté llamando desde arriba, sino desde algo que ya está contigo. Si has llegado hasta aquí, ya sentiste el escalofrío. Si te gustó, deja tu like, comparte este video y suscríbete a Error 666. Tu apoyo nos permite traer más historias como esta. Comenta qué te pareció. Y si te atreves a escuchar la siguiente,